Hermanos, buenas noches. Hoy martes 17 de agosto nos da un gran gozo, un placer el estar aquí compartiendo con ustedes en esta hora una meditación de la palabra de nuestro Dios. En esta hora estaremos meditando en un libro que es muy recordado por cada uno de nosotros, en los cuales es el libro de los Salmos. El salmo en el cual vamos a meditar en esta hora es el salmo número 67. Así que mientras nuestros hermanos y amigos se empiezan a conectar, vamos a orar y poner en manos de nuestro Dios este tiempo. Padre amado, en esta hora estamos delante de ti, Señor, dándote gracias por las bendiciones que has derramado en nuestras vidas en esta semana, por un día de trabajo, por la salud, por las pruebas, por las circunstancias que nos permites pasar. Y en este momento en el cual estaremos estudiando tu palabra, te pido que tu Espíritu Santo nos guíe y que nos des el entendimiento para poder comprender la enseñanza que tienes para nuestras vidas el día de hoy. Cuida de mis amados hermanos, de nuestros amigos que se están conectando, y que tu nombre sea glorificado en esta hora. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, el libro de los Salmos cuenta con 150 capítulos y meditaremos en el Salmo número 67. Ese Salmo 67, en nuestra época de juventud, es uno de los versículos que forma parte del texto lema de la Unión de Jóvenes, el Salmo 67:1. Les pido que abran sus Biblias y que me sigan en la lectura de este salmo. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y ténmalo todos los términos de la tierra. En esta hora estaremos meditando acerca de la misericordia de Dios. El salmista, pensamos que es David, menciona en este primer párrafo una necesidad, una solicitud que él tenía para poder tener paz en su corazón. Todos en algún momento hemos necesitado la reconciliación con nuestro Creador. Dice: Dios tenga misericordia de nosotros. La misericordia es algo que tanto los hombres como las mujeres, adultos y niños necesitamos que haya en nuestra vida, que alguien se compadezca de nosotros. ¿Qué es la misericordia? Nosotros podemos recordar en aquella parábola que mencionaba nuestro Señor Jesucristo, que es conocida como el buen samaritano. En aquella historia menciona que un hombre judío descendía de Jerusalén a Jericó, y durante su camino fue asaltado, fue golpeado y fue dejado casi sin vida. Pasaron 3 personas a su lado: un sacerdote, un levita y un samaritano. Los primeros 2 hombres religiosos, el sacerdote y el levita, pasaron, lo vieron, pero no hicieron nada por él, continuaron con su camino. Sin embargo, la persona que tuvo misericordia de este judío fue un samaritano. Y en esa época, cuando relataba la parábola de nuestro Señor Jesucristo, judíos y samaritanos no se podían ver. ¿Quién tuvo misericordia de aquel hombre casi sin vida? El samaritano. ¿Y cómo mostró esa misericordia? Bueno, tomó acción. Dice que lo vendó, lo ayudó, lo llevó a un lugar cercano para que lo cuidara, ¿sí? Pagó el hospedaje, pagó sus medicamentos, y al día siguiente, cuando él se iba a retirar para continuar con su camino, dice
que dejó al hombre encargado con el dueño de aquel lugar donde se hospedó y le dejó una cantidad de dinero para que continuara sus cuidados. Y al final le comenta: pronto regresaré y si hubiera alguna deuda yo te la pagaré. Es decir, ¿cuántos de nosotros en algún momento de necesidad tenemos o queremos que alguien tenga misericordia de nosotros? Bueno, el salmista pide que sea Dios el que tenga misericordia. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos de nosotros a veces no damos el valor adecuado a estar en paz o en comunión con nuestro Dios. Fíjense lo que dice el profeta Jeremías en su capítulo número 14. Quiero que por favor me sigan en esta lectura. Jeremías capítulo 18, versículo número 17. Dice: como viento solano los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Es decir, David entendía que a veces el hombre, ¿sí?, por su comportamiento, en lugar de buscar que Dios tenga misericordia, ¿qué hace Dios? Dice que les da la espalda y no el rostro. Y en ese momento el hombre estará condenado, estará en un camino de perdición. Nosotros podemos decir: bueno, ¿por qué actúa Dios de esa manera, volteando su rostro hacia otro lugar y no derramando su misericordia para con el hombre? Bueno, Dios es un Dios de amor y es un Dios de justicia. Sin embargo, a veces el hombre, en su necedad, no busca a Dios. El mismo profeta Jeremías, lo veíamos el pasado domingo en la predicación de la mañana, cuando nuestro hermano Guillermo Huerta comentaba de esta porción de la palabra de Dios en Jeremías capítulo 6, en su versículo número 16 y 17, que dice de la siguiente manera: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, Dios tiene un plan de reconciliación para el hombre, de hallar descanso para vuestras almas. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta del pueblo de Israel? Dice: mas dijeron, no andaremos. Es decir, no quisieron aceptar el descanso para sus almas. Y el versículo número 17 hace una nueva invitación Dios al pueblo de Israel y dice lo siguiente: escuchad al sonido de la trompeta. ¿Y cuál fue la respuesta de los israelitas? Y dijeron ellos: no escucharemos. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de perdón. Y David conocía que lo mejor para el hombre es estar dentro de la misericordia de Dios. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos en la Biblia que nos muestran que Dios tiene misericordia para con el hombre? No sé cuál sea la situación en la cual estás viviendo tú en este momento. Sin embargo, sí podemos ver que en el día a día tenemos necesidades de muchas cosas. De un trabajo, de tomar buenas decisiones con quién me voy a casar, de tomar buenas decisiones en la educación en nuestra familia, y el de huir de lugares que no son de bendición para con nosotros. Allá en el libro de Génesis podemos encontrar la historia de Isaac. Isaac pudo encontrar la misericordia de Dios porque Abraham, su padre, dentro de su corazón decidió enviar a su siervo Eliezer para que buscara esposa para Isaac, y lo mandó a la tierra de su familia, y de allá escogió una esposa para Isaac. Dice la palabra de Dios que entonces encontró misericordia, ¿sí?, Isaac, porque pudo encontrar esposa. Dice el libro de Proverbios: el que haya esposa halla el bien
y alcanza la benevolencia de Jehová. Otro caso en el cual podemos ver la misericordia de Dios en la vida de aquellos que le buscan es en el caso de la vida de Lot, ¿sí? Lot se separó de Abraham buscando nuevos pastos, mejores lugares para su ganado, y cada día se fue acercando más a aquellas ciudades conocidas como Sodoma y Gomorra, ciudades que estaban alejadas de la voluntad de Dios. Cuando Dios envió la destrucción para aquella ciudad, para con todos los habitantes que se habían apartado y habían entrado en rebeldía en contra de Dios, Dios tuvo misericordia de Lot y lo sacó a él, a su esposa y a sus hijas. Su esposa volteó porque no escuchó la voz de Dios, no fue obediente, pero a Lot y sus hijas Dios les dio la misericordia y les preservó la vida. Y también podemos ver en el caso de José. José también, estando en la tierra de Egipto, como esclavo o como sirviente de Potifar, encontró una situación en la cual fue llevado a la cárcel. Y aún en esa situación injusta para con él, Dios tuvo misericordia y lo bendijo y lo prosperó en aquella cárcel, y al final de los tiempos dice que Dios le levantó y lo puso, ¿sí?, como el segundo hombre más importante en la tierra de Faraón, en la tierra de Egipto. Es decir, ejemplos en los cuales podemos encontrar que Dios puede tener misericordia de cada uno de nosotros. Y el salmista lo entendía de esa manera y pedía su bendición. No hay mejor forma de vivir en el día a día que teniendo la bendición de Dios. Y en la segunda parte de este versículo dice: y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Cuenta la Biblia, allá en el libro de Éxodo, que cuando Moisés hablaba con Dios cara a cara, cuando salía de la presencia de Dios y llegaba al pueblo, dice que el rostro de Moisés resplandecía. Bueno, nosotros como cristianos debemos ser luz en este mundo, debemos ser sal en la tierra, y debe de ser nuestro rostro una forma de identificarnos como verdaderos creyentes. Fíjese lo que dice Pablo allá en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en su capítulo número 4, en sus versículos número 1 y versículos número 6. Segunda carta a los Corintios 4, 1 y 6 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Quiénes obtienen la misericordia de Dios? Aquellos que han creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, según la misericordia que hemos recibido. Jesucristo tuvo el deseo y la obediencia de cumplir la voluntad del Padre al venir a esta tierra. En un ministerio de 3 años y medio, predicó y tomó la decisión de morir en la cruz. Dice Pablo allá en Filipenses que fue un siervo humilde, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y en ese acto él derramó su sangre para perdón de todos nuestros pecados. ¿Quiénes pueden ser perdonados? Todos aquellos que depositan la fe en Jesucristo, en el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. El versículo 6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Por qué es importante que nuestro rostro resplandezca? Porque es una forma de poder ser de testimonio a la gente que aún no conoce a Jesús como su Señor y Salvador.
¿Qué es lo que hace que resplandezca nuestra luz? Pues es la luz de Cristo. Y nosotros debemos de predicar ese mensaje de salvación. En la segunda parte de este versículo, o de este capítulo, mejor dicho, Salmo número 67, el salmista entiende la necesidad de compartir estas buenas nuevas de salvación para todos los pueblos. Dice, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. La misericordia de Dios, a la cual el salmista buscaba de corazón día tras día. La necesidad del salmista de buscar la bendición de Dios en todos sus caminos no era solamente para quedarse con esa bendición él solamente, sino que entendía la importancia y la responsabilidad de compartirla por todos los confines de la tierra. Al final, lo repite 2 veces David en este capítulo. Versículo número 3, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y el versículo 5, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos se alaben. Si hay una repetición de estas frases es por la importancia que debe de ser de que podamos compartir las buenas nuevas de salvación. Hoy, en esta hora, te invito a que busquemos la misericordia de Dios. Número 1. Número 2, que nuestras vidas resplandezcan en esta tierra, en este mundo de tinieblas. Y por último, que podamos compartir el Evangelio a toda criatura, de tal manera que podamos decir, como dice el versículo número 7, bendíganos Dios y témalo todos los términos de la tierra. Vamos a orar en esta hora. Padre, en esta hora, Padre, te damos infinitas gracias porque podemos entender que tú tienes un plan de misericordia para con toda tu creación. Pero, Padre, también es importante que tu creación acepte el regalo de salvación a través de Jesucristo, para de esta forma poder ser hechos hijos tuyos. Porque tú nos has dado esa potestad, nos has dado ese poder. Ayúdanos, Padre, a ser buenos cristianos, a poder ser buenos vecinos, a poder ser buenos compañeros de trabajo, a poder ser buenos hombres y mujeres que compartamos las buenas nuevas de salvación. Y si alguno de nuestros amigos aún no tiene esta convicción de fe, te pido que tu Espíritu Santo le redarguya y que pueda formar parte de esta gran familia en la fe. Cuida de tu iglesia y cuídanos en el resto de esta semana. Que tu bendición sea con cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y les invitamos a escuchar los devocionales que la Primera Iglesia Bautista de Monterrey comparte todos los días a las 9 de la noche.